Listo, estamos aquí en el último stream de repaso del semestre, del primer semestre de 2023. Vamos a resolver solamente preguntas concretas. Vamos a hacer un mini demo súper sencillo de montaje de una imagen encima de lámina de foam board usando cinta doble faz. Y con eso ya cerramos esta última actividad complementaria. Tenemos aquí una imagen que nos comparte nuestra compañera Manuela Vargas. Vamos a hacerle algunas modificaciones para no tener que componerla desde cero, lo que puede ser un poco dispendioso. eh, y creo que sería bueno no extendernos innecesariamente ni ustedes ni yo. Entonces, lo que te había mencionado hace un par de días. A nivel de diseño visual, creo que es una imagen que muestra un nivel de control de un estilo que no es el tuyo. Sobre todo para las personas que estén viendo esto por primera vez, que no conozcan a Manuela. Manuela tradicionalmente no dibuja así. Entonces está explorando una gráfica que no es de su estilo o de su orientación de estilo. Y creo que es una exploración muy llamativa, pero tiene algunos problemas. Los más significativos son dos: la figura que está a la izquierda, como esta especie de figura nebulosa, y esta figura que está abajo a la derecha, se supone que deben estar muy distantes una respecto a la otra, pero se perciben que están al mismo nivel. El otro problema es que se supone que esto, que acabo de señalar, es la cola de este personaje. Y no se alcanza a percibir que esto sea una figura concreta, ni se alcanza a entender quién es el dueño de esa figura. Entonces vamos a empezar a hacerle modificaciones a esto. Vamos a sacar aquí una copia. Y sobre la copia podemos empezar a hacer algunos ajustes. Si los pinceles son diferentes, pues nada, eso por ahora no debe ser preocupación tuya, porque pues no voy a pretender, como se dice, equilibrar la expresión de tus pinceles y de los míos. Eso no corresponde, no es muy eficiente. Simplemente voy a tratar de emular hasta donde pueda la apariencia de pinceles que se sientan muy difuminados. Además, tú no estás trabajando en Photoshop, ¿no? Lo que significa que ahí también hay oportunidad para que haya una separación entre gestos. Así que no nos vamos a complicar por esa parte. ¿Cómo estás, Marilena? Esta, Hola a pin- todos. este pincel, aunque no es el más interesante, o más bien sí lo es, pero está muy sobreutilizado, pero creo que me puede servir para lo que vamos a buscar acá. Entonces, también hay algunos asuntos sobre morfología que valdría la pena revisar, porque creo que algo que empieza a ocurrir, yo que tengo alguna idea de cómo trabajas tú, creo que estas figuras se ven un poco más estáticas de lo que deberían verse. Y creo que la pretensión de acercarse a un estilo que no es el tuyo es lo que en parte está causando esa dificultad. Lo que quiero decir es que si intentamos hacer un análisis de formas desde geometrías, nos damos cuenta que las imágenes, aunque no son completamente estáticas, podrían ser más dinámicas de lo que son en este momento. No solamente desde geometría se puede hacer este análisis, si miramos también lo que está pasando con el diseño de formas, por ejemplo, en las aristas, cuando tengamos estas proyecciones hacia afuera, se ven un tanto repetitivas. Por ejemplo, esta y esta, si se supone que eso es pelaje, no se lee tanto como pelaje. Si se supone que fueran escamas o púas, hay algo en el hecho de que haya formas que se leen duplicadas por accidente, que le empieza a restar ese carácter orgánico que debe tener una imagen, sobre todo cuando hablamos de cuerpo de personaje o criatura. Entonces, esa sería mi primera reflexión. Vamos a agregar otros colores indicadores para señalar, por ejemplo, que aunque esto no es una tangente, sí nos alcanza a decir que el espacio negativo no se está manejando tan bien como se podría manejar. Y pues nada, este segmento, que ya lo habíamos discutido en clase, es el que tiene mayores problemas. Entonces lo primero que yo voy a hacer es separar, de hecho, los elementos constitutivos de la imagen. Vamos a hacer un silueteado con un poquitín de cuidado de la figura que está más al fondo. Vamos a presionar Control J. Entonces vamos a llamar a esto BG, BG Monster. Vamos acá a nuevamente siluetear, pero vamos a siluetear únicamente lo que se supone que debe estar en el plano medio,
cuidando que esa figurita no se le vaya a ir nada. El lazo poligonal a veces se presta para ese tipo de malas interpretaciones. Entonces aquí, control J, vamos a llamar a esto Michi. Y aquí vamos a tener ahora a esta criatura o diablito. Y asegurándonos que no vaya a quedar nada por ahí cortado, que no vaya a quedar nada, que no vaya a quedar nada, que no vaya a quedar cortado a la fuerza, porque pues como la expresión visual que tú tienes es tan como de pincel raspado, pincel seco y demás, pues eso sería un error muy ingenuo. Vamos a llamar a esto Pepe Devil. Entonces, básicamente yo tengo ahora esta imagen reconstituida, pero yo puedo alterar las opacidades de manera individual. Entonces, así las cosas. Hay varios mecanismos que podemos seguir para que los planos de composición se lean separados. Lo más inmediato, tan inmediato que hasta se podría leer un poco chambón, sería hacer esto. Tomar el plano medio, de hecho vamos a organizarlo bien. Primer plano arriba, plano medio en la mitad, fondo en el fondo. Yo podría decir que el fondo tenga 40%, que el plano medio tenga 80%. Ya desde ahí uno puede empezar a sugerir la existencia de separación entre planos, pero pues esa no es una solución conveniente porque ahí la legibilidad también se va a empezar a perder. Y porque además una buena composición no depende necesariamente de que los elementos estén separados. Lo importante es que la interacción entre elementos sea adecuada. Entonces, de hecho, lo que me interesa hacer a continuación es jugar con estas figuras de tal manera que no necesariamente queden separadas, sino que puedan quedar superpuestas, pero que esa superposición se lea coherente, que no se vayan a leer ni tangentes, que no se vaya a leer difícil la separación de siluetas ni nada de eso, pero no necesariamente vamos a jugar con esas como marcas de agua. Entonces quedémonos un ratico aquí en el plano medio. Entonces, de hecho, aquí sí voy a hacer un devastado fuerte. Vamos a quitar esto. Porque me gustaría que ese antebrazo, con más contundencia, se leyera, como ustedes que me alcanzan a ver en la webcam, me interesa que se lea, que esa inclinación del antebrazo se lea como propia del antebrazo mío, no del antebrazo posiblemente de alguien más. Una ligera inclinación. Empezamos a trabajar aquí aristas y demás. Esto por ahora sí lo vamos a dejar como si fuera marca de agua. No se afanen si están viendo ese fondo blanco, porque eso hay muchas maneras de resolverlo. Además, pues tú tienes el original donde las capas están separadas, pero igual yo voy a poder hacer una separación muy efectiva de planos sin mayor problema. Pero aquí puedo aprovechar para seguir discutiendo diseño de formas. No vayan a malinterpretar o a confundir más bien, que porque el estilo que se esté buscando aplicar no tenga unas formas demasiado estrictas, no existe diseño de formas. En últimas, o las siluetas que tiene todo nuestro trabajo, tanto las generales como las interiores, son ambiguas o son de lectura concreta. No importa si el estilo no es concreto, sino es más como de pincel seco, una apariencia de crayón y todas las demás pretensiones estilísticas que tenemos derecho a ponerle a un trabajo bien ejecutado. No importa la naturaleza del proyecto, el diseño de formas. No, yo no voy a decir que esa sea la única manera de trabajar, porque eso no sería válido decirlo, pero si elegimos que toda forma tenga la capacidad de comunicar, no hay tal cosa como un estilo donde uno diga, no, bueno, entonces aquí las formas pueden quedar más como más raspaditas o no importa si una se mezcla con la otra como si fuera una tangente, porque es que el estilo no es así. Eso no existe si estamos eligiendo seguir esa ruta de síntesis visual, alto nivel de reconocimiento y legibilidad, economía de recursos, claridad de lectura, inmediatez de lectura. Entonces, por ejemplo, al momento de empezar a aplicar estas pinceladas, voy a procurar que su lectura no sea uniforme, es decir, que no se vaya a leer como la pretensión de líneas equidistantes, o que tampoco se vayan a leer como un abanico que también se puede llegar a leer inorgánico. ¿Cuál es el concepto que estoy intentando aplicar acá? Modulación. Si esto es mi módulo de diseño,
Las diferentes aristas o salientes van a tener longitudes, agrupamientos, grosores y también, ¿cómo se dice? Como filos diferentes. Tengamos eso presente, aunque bueno, en últimas la idea es que se vea, no tanto explicarlo. Así las cosas, después de que yo deje algunas de estas nuevas siluetas por aquí, voy a procurar empezar a empezar a afilar trazos y en algunos casos eso va a significar literalmente que queden más afilados, en otros casos va a significar refinar aristas, salientes o la silueta en general para que se lea como yo quiero que se lea. Como por ejemplo aquí quiero que se lea la idea de los nudillos del pulgar, pero que se lean más protuberantes. Aquí la idea es que se lea el dedo o la punta del dedo como mucho más aguda. Y tan importante como eso, que este pedazo de este animalito, que por cierto yo dije que era un gatico, pero ¿es un gato, Manuela? Sí, es un gato. Súper. Entonces estamos en la misma onda. Y ahora que tengo esto, puedo cambiar a blanco y empezar a refinar algunos de estos trazos, pero refinar en el sentido de que la silueta tenga una mejor legibilidad, no en el sentido de que no haya ruido, porque claramente el estilo involucra el uso de ruido. Ruido me refiero que los bordes pueden tener un nivel de difuminado. Miren, aquí hay un montón de trazos que no son míos, sino son de su compañera Manuela Vargas y eso no se ve mal. De hecho, lo único que yo voy a buscar es que eh, algunos segmentos tengan una mejor legibilidad como tonalidad. Por ejemplo, los dedos. Por implicación, yo entiendo que ahí están los dedos y que la configuración de la mano es bastante buena, pero eso, estas líneas que ahorita se leen como de una clave baja muy oscura, merecen ser un poco más claras y perfilar mejor esa mano. Y después le vamos a dejar esto fondo transparente, que eso no tiene ningún problema y los de segundo ya deberían saber cómo se hace eso. Pero igual pues aquí vamos a hacer un recordatorio de esa parte. Digamos que por ahí. Ahora vamos a buscar una textura. Creo que una que me va a servir aquí es esa que se llama Colesoft. Ah, no, llama Cool Texture. Esta se parece mucho a la que tienes ahí. Pero a esto tengo que quitarle la transferencia. Ay, qué curioso. No se está viendo exactamente como yo esperaría que se viera este, este pincel. Espera que se viera como más raspadito. Si no es ese, pues buscamos otro. Cambiamos diámetro mínimo, cambiamos las condiciones de la textura. Acuérdense que cada pincel no es solamente esa huella, sino que ustedes están en capacidad de modificar sobre la marcha cómo se va a ver dicho pincel. Listo. Entonces, este lo que sí me gustaría es que tuviera un poquito más de rotación. Probémoslo ahí. Más o menos aceptable, digámoslo por ahora. Este color, este color. Y no es llenar todo de rayas blancas, ni mucho menos, solo poner algunas siluetas adicionales. Juguemos con un tono intermedio para otros momentos de esta manito. Por ejemplo acá. Y ahora recuperamos negro y podemos raspar ahí donde pusimos unos trazos anteriormente. Digamos que por ahí puede estar ya saliendo esa mano. Si llega a ser el caso que uno diga, de pronto estos trazos quedaron más oscuros de lo que debían quedar, siempre tenemos la oportunidad de decir, présteme negro, le bajamos la opacidad y podemos empezar a
hacer un oscurecimiento general de todo esto que se dejó aquí. ¿Sí? Es como si estuviéramos aplicando una veladura con un aerógrafo. Pues digamos que ahí está la mano. Ahora recuperamos el pincel que corresponda para otro momento del diseño. No que esté transparente, que la textura tenga un mayor nivel de contraste, pero menos brillo, para que el pincel quede más fuerte. Y cuando decimos escala, lo que estamos diciendo es que la huella misma de la textura se haga más pequeña y se repita más veces en cada pincelada. Creo que no sería pecado ponerle a esto un poquitín de clave media tirando a clave baja. Ponemos aquí su nariz y le ponemos luz destacada. Profe, se supone que son lágrimas. Ayuda. Ah, ok. Bueno, entonces con mayor razón ahí necesitamos revisar que... pero confírmame, por favor, justo aquí, ¿esto es la trompa? Sí. Ok, listo. Sí, porque pues creo que la mayoría de nosotros pensaríamos que esa bolita ahí es la nariz. Sí, de hecho es que la ubicación... esto que voy a hacer de pronto es como muy agresivo porque pues está comportando un potencial cambio de diseño, pero pues si no es lo que estás buscando, siempre lo puedes cambiar. Pero ahora solo quiero que quede más claro que aquí si hay una lágrima y que la nariz está aquí en el centro. Entonces vamos a ponerle a esto una mínima veladura para oscurecer esos ojitos. Y ahora, sin opacidad, trabajando en blanco, sí vamos a poder darle a esto luces destacadas y que las lágrimas se vean como lágrimas. Aquí hay unos momentos muy pequeños del diseño donde podemos revisar un poquitico más el diseño de formas. ¿Este gato tiene cola? No. Ok. ¿Tiene los brazos cruzados? Está como en posición fetal, digamos, porque está temblando. Ok. Y pues siempre inspeccionar si lo que estamos haciendo está teniendo un impacto o si está quedando igual, ¿no? O si está quedando pues impreciso o lo que sea. Ahora bien,
pasemos este fondo a un fondo de color para que recordemos qué podemos hacer, por lo menos en Photoshop. Yo supondría que en otros programas como Krita o Clip Studio Paint deben existir modos similares, porque pues no es algo que, no creo que sea algo exclusivo a Photoshop el poder convertir un fondo en transparencia. Vamos a cortar la imagen, podemos rellenar la imagen de un color plano, entramos a máscara de a modo máscara rápida con la tecla Q, por eso queda marcada la capa con un indicador rojo. Cuando pegamos, rojo es el color indicador, no es que las cosas van a quedar rojas. Cuando nos salimos, queda seleccionado lo que no es el dibujo y ahí ya tenemos un fondo transparente. Entonces ahí no tenemos que preocuparnos, por ejemplo, porque haya fondo blanco, aunque ustedes se pueden dar cuenta que ahí queda un residuo gris o grisáceo. Entonces pues ahí necesitaríamos un pincel, de preferencia un pincel que tenga textura, para suprimir esa parte de del fondo, o sea que el fondo tenga como ese estarcido, está muy bien, pero que tenga el parche que yo estoy dejando, que no lo trajo Manuela, pues no sería correcto. Y ahora, si llegara a ser el caso que uno diga, bueno, usted tiene eso, pero igual le vamos a poner, ¿cómo se dice?, más elementos atrás y ahora está quedando esto así, es decir, que si el fondo es blanco se ve así, si el fondo es rojo es así, pero necesitamos que esto tenga fondo. ¿Qué podemos hacer? Podemos presionar control clic para seleccionar la capa. Podemos decirle a esto, selección, modificar, contraer, contraer por ahí unos 5, 6, 7 píxeles, probemos con 5. Tal vez menos, probemos por ahí con 2, modificar, contraer, 2 o 3. Probemos a ver, con eso a ver cómo nos va. Creamos una capa nueva y a esa capa le ponemos un fondo de color. Y ese fondo de color probablemente va a tener que duplicarse varias veces hasta que tenga una apariencia consistente, por lo que esto ahora está lleno de semitransparencias. Pero como esa va a ser una solución un poco absurda, entonces la mejor alternativa en mi opinión en este momento sería esta. Sería el lazo magnético. Con el lazo magnético trazar rápidamente buscando el interior más que el borde de la silueta. Dejar eso blanco, de pronto con un pequeño difuminado, y ahí podría estar un fondo para este elemento para que lo podamos mover encima de otras cosas y esas otras cosas no le vayan a restar legibilidad a esta manito. Hasta ahí. Sí, algo que no entorpezca demasiado, que si hay que hacerle algún remiendo sea algo muy efectivo y muy breve, y ahí sale. La idea de presionar control clic para crear la silueta, acabo de recordar que no es tan efectivo cuando la silueta tiene tantas discontinuidades. Entonces, mid BG, vamos a poner esto en un grupo por si de pronto le vamos a poner alguna máscara de recorte o alguna cosa así que aplique a los dos. Y ahora entonces tenemos esta figura, el VG Monster, y vamos a buscar que ese VG Monster tenga otro nivel de nitidez y otro nivel de impacto que no dependa solamente de, como lo habíamos dicho, de que fuera más claro. Algo que yo le había mencionado a Manuela es que el monstruo no debería tener los ojos tan opacos, eso no se ve tan concreto pues. Entonces, de hecho lo que me parece es que el monstruo podría tener una tonalidad que sí sea más clara, que no se vaya a sentir como una marca de agua, pero que sí sea más clara. Vamos a probar ahí a ver cómo nos va. Pronto, un poquito menos. Probemos con por ahí 27. Pero puede estar ahí puede haber suficiente legibilidad. Esto que está justo aquí es un ojo que está cerrado. Sí, como que se corrompe.
ese, ese último que acabas de decir me suena muy a... Usted tiene que saber el lore de la historia para entender por qué ese ojo está cerrado, porque pareciera que es alguien que está así como guiñando el ojo, pero no guiñando con el ojo que es, sino guiñando al revés. Se lee un tanto extraño que ahí esté pasando eso. Es que no Entonces, sé cómo se dice en español, pero es como que dilo en inglés. la sombra, tampoco sé cómo se dice en inglés, en fin, Ok. como que el ojo está escondido, pero no es que Ajá. quiera guiñar, sino que el humo no deja mostrar el ojo. Ah, eso ya es diferente. Entonces, aquí se me ocurre que podemos, y fíjate que esto es una decisión también controversial, no porque esto sea bueno o malo, sino porque de pronto no es lo que tú estás pensando. Entonces, pues tú tienes libertad, si estamos hablando de algo que solo es una sugerencia, de desechar por completo la sugerencia. Pero pues ya que estamos hablando de una figura que se supone que es aterradora dentro del mundo de pesadilla de este proyecto, pues así como muy por encima, yo no vería por qué no se puede hacer esto, pero tú probablemente sepas por qué sí o por qué no se puede hacer. Y lo que sí tiene que quedar claro acá es que esos ojos están mirando al Michi. Entonces, de hecho, yo voy a tener que despejar varios, porque no todos están mirándolo a él directamente. Él, a ella o, bueno, como sea que se entienda ahí ese gatico. Entonces, de hecho, aquí también vamos a rediseñar una parte de esto. Si esto le quito transferencia, puedo trazar más rápido. Porque, ajá, al fin de toca ya salir a descansar, no estar demasiado en esto. También quiero estar bien consciente de la hora, es la 1:56. Vamos a procurar que esto no demore más de 15 o 20 minutos. Ojos con formas diferentes, porque es algo que se puede explorar. Si no va a quedar así, no hay ningún lío. Es importante recordar eso una y otra vez porque ya esto ya es decisión de diseño. Pero la tomo para ayudar a reforzar el punto focal. Estoy viendo una tangente que no debe quedar acá. Entonces de una vez vamos a ver dónde más optimizamos esto. No solo es por hacerlo más grande. De hecho, me gustaría que al menos una de las orejitas alcance a cortar. Y ahora resolvamos el tema de la sonrisa aquella. Que creo que sí necesitaríamos otra vez transferencia. ¿Ese monstruo está riéndose o está gruñendo o qué creo que está haciendo exactamente como gesto? Se supone que no tiene labios, así que no es como una expresión, solo es que se muestran los dientes. Ah, ok. Aunque nuevamente hay varias pistas de diseño que van a ser muy difíciles de lograr acá, así de buenas a primeras. En un monstruo que parece estar hecho de humo, la idea de que no tenga dientes suena un tanto como... No es, o sea, no absurdo en el sentido de que no se puede hacer porque pues es ficción, sino que rebasa un poco los límites de lo que se puede hacer con la gráfica a este nivel. O sea, porque si yo a esto le pongo dientes, se va a entender que tiene una boca, no necesariamente se va a entender que no tiene labios.
Ya está implícito que no tiene labios por el hecho de que es un monstruo que parece estar hecho de humo. ¿Tiene la boca cerrada o abierta? Cerrada. Cerrada, ok. Entonces Aunque no, si quieres tomar libertades creativas, no me importa. no, todo bien. No, es que de hecho lo que estoy buscando es cómo poner aquí pistas de diseño que no vayan a crear tangentes, que sirvan para mejor lectura y que potencien lo que había antes. ¿Sí me entiendes? Porque si nos vamos a, por ejemplo, a concept art, no nos vamos a demorar más de 5 minutos buscando y encontrando una figura donde se cumple exactamente lo que tú estás diciendo, una criatura hecha de humo, pero que parece al mismo tiempo como una especie de zombie en el sentido de que está desollada en la boca, entonces no tiene labios, no tiene tejidos blandos, sino tiene solamente cráneo y dientes. Entonces, de verdad la respuesta técnicamente uno puede hacer lo que uno quiera, es cierta, es más la puesta en escena, cómo se va a leer, porque la idea no es tener que explicar las cosas. Y en últimas, aunque la idea es que no tiene labios y ya, creo que pues toda la escena parece comunicar la malicia de un monstruo. Entonces, que ese monstruo parezca que se está riendo, no creo que vaya a afectar negativamente el proyecto. De paso, aumentar la cantidad de dientes me ayuda a crear algo de espacio negativo que ayude a perfilar mucho más el gatico y la mano, sin crear tangentes. Ahora, cuando vamos a las nubecitas, aquí tenemos otra oportunidad de seguir jugando con formas. Pero no, cambiemos de pincel. Madre, por fin, ve uno. Este permite trazos mucho más dinámicos, traza con mucha más contundencia. No hay que estarlo repisando. No es que el otro haya que repisarlo porque ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, los dientes salieron bien cuando le quité transferencia, pero este pincel ya viene precondicionado para ser mucho más fluido con una línea más maciza. No hay que estar pisando un montón de semitransparencias, que es algo que pues, por lo menos para este momento no es lo que quiero estar haciendo. Esta criatura está hecha de humo, entonces la idea de que se pueda estar desmaterializando, casi como sugiriendo Lo que estoy pensando justo ahora, Manuela, es si esto estuviera animado, ¿cómo se verían esos mechones? Y me los estoy imaginando como si fueran casi tentáculos de humo. Se van moviendo y al mismo tiempo se van dispersando. Es la impresión que me da esto. La otra cosa que también me gustaría definir mejor es qué está pasando con el mentón y el cuello, porque la figura, como te mencionaba, se parece un poco a la posición que yo tengo en este momento, pero el cuello parece ser el de una persona que se está estirando mucho hacia el lado. Y creo que alcanza a ver una cierta paradoja entre ambas figuras. Entonces vamos por partes. Despejemos acá para que no se vea esto tan esotérico para ustedes, que no sé cómo este man está diciendo que está haciendo algo, pero no lo muestra. Vamos a pintar brevemente, siendo las 2 y 2. No me puedo pasar de las 2 y media y necesito mostrar qué hacer con Fomor. Entonces vamos a alterar también por acá. Creo que hay una oportunidad para crear una recurrencia de diseño en la cabeza y en el antebrazo. Es decir, que la idea de ese pelaje también se alcance a percibir en otra parte del diseño, como puede ser en el mentón. Y que el cuello se pueda entender de otra manera. Si voy a pensar en una figura como por ejemplo un animal cuadrúpedo, donde el cuello no está erguido ligeramente hacia adelante, o sea, como una figura vertical que tiene una ligera inclinación hacia adelante, sino el cuello se va a sentir como una figura horizontal, inclinada. Ahí puede haber una clave para entender esto, entenderlo mejor. También valdría la pena empezar a jugar con nuevos niveles de tonalidad. Ya te cuento para qué. Vamos a dejar acá este manchón. Y aquí parece pues que uno no estuviera haciendo demasiado. No dice como, bueno, cuál es el cuello, cuál es la cabeza, cuál es el pelo. Si yo digo que la cabeza llegue más o menos, que la cabeza llegue más o menos por aquí. Y que el cuello llegue más o menos por acá.
Entonces aquí podemos abrir espacio negativo y jugar con más de esos mechones. Probemos a ver si funciona. Tentáculos y sus pequeñas proyecciones exteriores. Esto también lo puedes entender, Manuela, en caso de que haya alguna confusión, como a veces uno puede pintar y dibujar el fuego, como una serie de siluetas de evocación como de caligrafía, y una surge a partir de las demás. Fíjate entonces que yo puedo tener unos trazos que se ven más bien toscos, pero yo elijo darles como ese nivel adicional de filo, que se sienta que hay un bloque grande que poco a poco se va desencadenando hasta y desmaterializando, más importante todavía, hasta figuras mucho más pequeñas. Y también lo que me gustaría es empezar a oscurecer más a medida que nos alejemos de aquí. Como te había mencionado, que no parezca solamente que pusimos como una marca de agua, sino que esta figura tiene la capacidad de irse oscureciendo, por ejemplo, a medida que nos acercamos a la periferia superior de la imagen. Vamos a decirle a esto que tenga bloqueo de píxeles transparentes. Ah, no, pero igual ahí hay un límite duro, entonces ahorita más bien viñeteamos esto para que no se vaya a ver así como todo espelucado. Y ahí ya podría estar esta parte. Y la parte del diablito la resolvemos solamente como forma, porque en últimas, pues primero no quiero demorarme más de la cuenta, y segundo, los problemas no son tanto de estilo, sino son de siluetas, algunas siluetas específicas, y creo que ya por ese lado podríamos estar encontrando la solución de esto. De pronto, para que este hueco no se vaya a malinterpretar como otro ojo, que me acabo de acordar de algo, creo que ustedes van a reconocer esta referencia. Cerca de la universidad, por quien sale por el costado de la calle 23A o 24, hay una cafetería donde hay un jaguar y un tucán. ¿Lo han visto? Sí, al lado del arca. Del supermercado Ara y Sí, de, de un par de papelerías. Ese mural a mí me parece muy bonito, pero siempre que lo he visto, no puedo dejar de notar que el ojo del jaguar y la oreja son prácticamente la misma forma, con la misma tonalidad. Dice como, ay, hombre, es que hasta en las mejores familias pasa. Es verídico. Me parece muy bonito ese diseño, pero tiene ese detalle que me parece que ni siquiera es que uno diga se lo tira, pero son esas vainas que la gente como yo, o sea, neuróticos, ya no podemos dejar de notar. Es como, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué deja que le pase eso a un muy buen diseño? Entonces, para intentar mitigar la posible contralectura donde un espacio hueco blanco se vaya a leer como otro ojo, se puede hacer esto. Igual hay que hacer más cosas, ya las vamos a hacer. Pues por acá lo que quiero contar es que este mechón, por decirlo así, está envolviendo la figura. Mira, Manuela, que aquí también estoy reforzando, en este segmento, estoy reforzando lo que también estoy tratando de hacer en la mano, y es no contar que una cosa está al lado de otra, sino que una cosa puede superponerse a otra. ¿Listo? Para los que me están viendo en la webcam. Jugar con la idea de superposiciones parciales me parece siempre muy, muy relevante para que la composición gane más fuerza, porque lo que ganamos ahí es ilusión de profundidad. Siempre que tengan la posibilidad, pues no toda composición es igual,
pero siempre que tengan la posibilidad de presentar la ilusión de espacio tridimensional desde ahí, háganlo. Es más difícil, hay otras oportunidades de cometer tangentes, uno entiende todo eso, pero pues la imagen queda más certera. Y ahora puedo decirle a esto BG sombra, y en BG sombra puedo sacar un gradiente lineal, le puedo decir que tenga una opacidad parcial, puedo empezar desde casi negro y puedo empezar a oscurecer la periferia de la imagen. Y si el solo poner el gradiente de esta manera puede empezar a opacar algunos de estos píxeles, siempre le puedo decir modo de fusión multiplicar para que al mismo tiempo que oscurece no me oculte siluetas. ¿Listo? Entonces, digamos que hasta ahí. Y ahora entonces queda este mancito. Como habíamos dicho, lo vamos a resolver solamente como forma para no exagerar ya el tiempo y poder resolver más preguntas. Entonces, vamos a cambiar a otro pincel. Puede ser un pincel común y corriente. Puede ser el Maco Sketch. Aquí está el Maco Sketch. O de hecho hay otro, el Maco Sketch 1. Este es el que yo estoy usando ahorita para bocetación digital. Vamos a usar un color que sea bien disonante. Vamos a ponerle a esto un fondo. No va a ser exactamente un fondo, sino vamos a decirle que esto se desature, que tenga multiplicar y que tenga un poquito más de luminosidad. Y hablemos entonces de diseño de formas para esta figurita de acá. Hay unas adiciones que yo hice, no son errores que tiene Manuela, sino que yo hice, y pueden llenar de tangentes esta figura. Entonces, pues eso puede ser un problema. Pero nuevamente la solución no debe ser, entonces esto queda por acá afuera y queda chiquitico. Simplemente es cuestión de planear bien dónde sí y dónde no debería haber contacto. Entonces digamos que más o menos por ahí puede estar. ¿Esta figurita exactamente qué es, Manuela? Animal, criatura. Es un zorro con la boca en el pecho. ¿Es un zorro con... otra vez? Es un zorro con la boca en el pecho. Con la boca en el pecho, listo. Esa es una indicación muy interesante, además muy necesaria, porque creo que la mayoría no hubiéramos intuido eso en ese diseño. Vamos a dejar esto más esa vaina. Eso es lo que necesito yo para que esto quede claro. Entonces, la forma de un zorro, como la forma de cualquier otro animal que sea altamente reconocible, se puede establecer. Sí, los zorros tienen una apariencia más o menos como de gatos, como mucho más estilizados, ¿no? Pero eso último que tú dijiste es un zorro que tiene la boca en el pecho. Eso no sería inmediatamente perceptible si no nos dejas claro que él no es un animal que tiene las fauces abiertas. Yo por eso lo estaba leyendo como si fuera un diablo. Porque entre esta arista, que se puede leer como una nariz, y la idea de que hay una boca que tiene maxilares, no es la trompa que tiene las dientes, sino una boca que tiene labios, que tiene maxilar superior e inferior, ahí es donde uno puede empezar a leer un diablo, un goblin o algo así. Entonces mira lo que estoy haciendo yo acá a nivel de formas. Estoy imponiéndole una disciplina desde curvas al cuerpo de esta figura. Y de hecho puede ser todavía más exagerado este diseño de formas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que esta curva se vuelva muy pronunciada aquí hacia adentro, luego muy pronunciada hacia afuera. Y por aquí también podría pasar algo como eso. Porque además, como el mayor conflicto que tiene esto es la colita de ese zorro, entonces quiero que ya se lea como este serpenteo, ¿sí? La idea de curva que entra, o sea, concavidad, curva que sale, o sea, curva convexa, otra vez se vuelve cóncava, otra vez se vuelve convexa, y por acá también está pasando eso, que se lea ya como reconocible el ritmo de esa figura. Acuérdense que el ritmo tiene que ver con una cadencia de lectura, no solo es si se lee rápido o se lee lento, toda imagen se lee de manera inmediata, pero si hablamos de cadencia, estamos hablando de cómo está interactuando, por ejemplo, dentro de la imagen, aquellos componentes que se puedan leer prolongados y aquellos que se puedan leer mucho más breves,
aquello que se le da mucho más lejano y aquello que se le da mucho más cercano. Y si hablamos en términos de formas, le imponemos un ritmo que vaya desde curvas y uno ya predice que este personaje se expresa como una serie de curvas que cambian de dirección. De lo cóncavo pasamos a lo convexo. De tal manera que cuando la cola del zorro ingrese, entonces esto va a ser formas del zorro. Cuando la cola del zorro ingrese otra vez dentro de la composición, y no porque sea amarillo, sino por ritmo. Así como el cuerpo o una parte del cuerpo de esa criatura de humo tiene un ritmo que está basado en aristas y púas hasta que llegamos al pelo y entonces el pelo sí se vuelve como ondulaciones de humo. Pero la idea es que en el mentón, en los ojos, en los dientes, en el antebrazo, se perciba la idea como de púas, de lo que chuza, de lo que sale proyectado hacia afuera de manera mucho más inmediata, mientras que el cuerpo del zorro y los bucles de la criatura de humo se pretenden que se lean como más fluidos, como aire, agua, humo y demás. Entonces ahí le podemos empezar a crear un carácter predecible a la lectura de uno y de otro, y que uno no vaya a decir, como ya me pasó, y eso es muy normal, no entiendo por qué esta figurita está acá y se supone que es la cola del zorro. Entonces ponemos esto más o menos por aquí, sin ir a crear tangentes, y ahí podría estar la idea de que estas figuras todas pertenecen o estas dos figuras pertenecen a la misma criatura. ¿Qué recomendaría yo también? Darle una mirada a gente como Creature Box. Te lo dejo aquí escrito. De pronto también podrías ver al autor Mike Francina. Esto es más de terror y terror corporal, aunque pues creo que no se aleja. En términos estilísticos sí se aleja, pero en términos temáticos no creo que se aleje demasiado de lo que estás indagando. Además es una forma de terror corporal que a pesar de que es muy, muy visceral, no me parece que sea gore, no me parece que sea vulgar, sino está estilizado de una manera muy, muy interesante. No quiero mostrar esas imágenes ahorita, el que las quiera ver, las verá y entenderá de qué estoy hablando. Por ahora, estas serían mis recomendaciones para optimizar esta imagen. El resumen de todo es diseño de formas tanto a nivel micro como a nivel macro. Antes de que terminemos esto, ¿por qué mencioné a estas personas? Porque la idea de una boca que está dentro del pecho, se va a entender que es boca dentro del pecho y no, como ya pasó, los maxilares de una figura humanoide, si entendemos que dentro del ritmo de esta curva hay un quiebre que nos diga que emergen unas fauces. O sea, que nadie vaya a decir, ah, bueno, es que es un diablo, pero es que tiene una trompa larga y curva, sino que se lea que literalmente una parte de la anatomía está donde no debería estar, como una boca en el pecho. De hecho, uno de los primeros autores que hizo esto no es un ilustrador, pero es alguien que se alimenta mucho de ilustración y que ha influenciado mucho la ilustración, y es el director de cine David Cronenberg. ¿Tú has visto la película The Thing, Manuela? La que es como un coso deforme hecho de un cuervo. Sí. Pues no estoy seguro si me lo estás describiendo bien, pero en la película The Thing hay no uno, sino docenas de ejemplos de terror corporal y todo está hecho desde efectos prácticos, porque pues esa película, la original, si no estoy mal, creo que es como del 89 o 90 o algo así. Entonces pues puedes ir y de hecho no solamente es en la película The Thing, tú miras casi toda la filmografía de David Cronenberg, sobre todo la que le dio fama, una película como, ¿cómo se llama esta otra? Se me va. In the Mouth of Madness, que es como una versión libre que no específicamente es una adaptación de Lovecraft, sino como que se inspira mucho en Lovecraft. Eso tiene terror corporal al 100. Y hay otra peli de él. Creo que la primera película de Scanners es de él. Y uno dice, pues Scanners, ¿qué es? No, eso es básicamente como una película que combina terror con cyberpunk. Y es gente que puede, con poderes psíquicos, afectar tanto a máquinas como a personas. Y uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el lío? Tiene terror corporal, no voy a mostrar nada de eso. Al que le interesa, va y lo busca. Porque creo que es uno de los referentes universales de qué es body horror, donde ese terror está basado principalmente en hibridaciones. Y parte de esas hibridaciones consisten en que hay partes o de animal o partes de cuerpo que están donde no deberían estar. Entonces ahí puede haber algo Ah, sí, interesante. él es el de la mosca, ¿no? Claro, el de la mosca original, y la mosca es
Es body horror, pero escrito con letras así de grandes. Entonces, Manuela, esas son mis recomendaciones. Cuéntame si quedaron más claras o si hay algo que todavía está pendiente. No, sí, está perfecto. Muchas gracias, profe. Listo, esto apenas terminemos, lo voy a subir. Acuérdense que siempre que estamos hablando de resumen de streams o de lo que sea, tanto los de primero como de segundo, dentro de OneDrive tienen una carpeta que se llama recursos. Dentro de recursos está la subcarpeta docs y ahí va a quedar este PSD. Juan Diego, usted tenía una pregunta. Ah, sí, profe. Quería preguntarle que si tenía más consejos o referentes Ujú. de todo esto de dibujo de gesto que me había dicho que debía Ajá. practicar. Sí, listo. Un mini resumen de la pregunta muy pertinente de Juan Diego y de toda persona que esté interesada en mejorar su diseño de personajes es que cultive el tema de dibujo de gesto. Dibujo de gesto, como nos lo enseña Michael Hampton, se basa en un par de principios. El primero es que solo vamos a usar curvas llanas, curvas con forma de S o curvas con forma de C. No vamos a usar líneas rectas, no vamos a usar palito bolita, no vamos a hacer nada de eso. Entonces lo que vamos a intentar hacer es construir la abstracción de un cuerpo, inicialmente estático, después en movimiento, después en movimientos más complejos, sobre todo en términos narrativos, utilizando esas figuras curvas. Entonces mire, por ejemplo, lo que estoy haciendo acá, utilizando solo curvas, puedo representar rápidamente la abstracción de un cuerpo que está ejecutando un movimiento que, por sencillo que sea, no es tan fácil de dibujar como un cuerpo humanoide mientras camina. Un dibujo de gesto no tiene que tener decorados, un dibujo de gesto, por ejemplo, no tiene que tener ni siquiera el cuerpo completo. Es decir, si yo puedo representar la esencia del movimiento, yo paro y ya. Pero a partir de un gesto bien hecho, uno puede empezar a erigir todo lo demás. O sea, uno puede encarnar, por decirlo así, esa maquetica como de alambres. Uno puede, uno puede también planear dónde iría vestuario. Uno puede también planear dónde iría luces y sombras, donde habrá texturas y acabados. Pero lo único importante es que se entienda siempre como un ejercicio de abstracción. Este brazo de hecho no se vería por acá, se vería como por aquí, entonces ahí no se alcanzaría a notar. Entonces, ¿cómo arranca usted dibujo de gesto, Juan Diego? Entendiendo qué partes tiene el cuerpo de un humano común y corriente. Columna vertebral. Tiene tres masas rígidas. Una que es una abstracción de la caja torácica, otra es una abstracción de la cabeza, otra es una abstracción de la pelvis. Y la palabra abstracción es muy importante para entender bien estas cosas. Si no entiende bien qué es abstracción, búsquelo. Arranque literalmente desde un Wikipediazo o un video de algún autor que a usted le llame la atención, que explique conceptos, que le cuente qué es la abstracción. Porque la abstracción esencialmente es como ir a la naturaleza más fundamental de las cosas. Pero eso en términos como más filosóficos. Pero también hay gente que puede interpretar y a veces malinterpretar que abstraer es simplificar, pero hay un momento en el que uno puede simplificar tanto que uno ya no dice nada. Para mí, y esto no va a decir que sea controversial, pero no estoy seguro que no todo el mundo opina lo mismo, para mí la idea de abstracción está íntimamente ligada a la idea y concepto de síntesis. No solo es quitar y hacer más simple y hacer más básico y hacer menos, sino es hacer menos o usar menos para decir lo mismo o decir más. Por ejemplo, aquí, yo no me inventé esto, acuérdese que es Michael Hampton, la persona que usted tiene que ver, ese libro está en la universidad, ese libro está en nuestro repositorio también. Para mí, en este gesto, no solamente hay un dibujo simplón de un cuerpo humano, sino está la esencia de lo que es un cuerpo humano naturalista. Es decir, que no tiene unas desproporciones tales que podamos leer que es un monstruo, que es un alien o algo así, y tiene un potencial de movimiento al estar dotado esto de líneas curvas, más o menos pronunciadas, que tienen la capacidad de flexionarse e inclinarse. ¿Listo? Entonces no solamente es decir, porque mire, por ejemplo, un ejemplo, a mí me pasa eso todo el tiempo. Mire este ejemplo de algo que puede sentirse como una abstracción, pero para mí no tiene síntesis. Esto, para mí, no sirve para nada. Y no tiene nada que ver con estética. Tiene que ver con el hecho de que la simplificación de formas llega a un extremo tal que no entendemos cómo se puede empezar a mover eso.
En cambio, si uno dice, mire, hagamos un uso de síntesis todavía más extremo. Présteme una curva y a partir de la curva vamos a construir una almohada, ni siquiera un torso y una pelvis, una almohada. Y de la almohada sale como un calzoncillo. Y de esa especie de calzoncillo sale un muslo, sale otro muslo, sale una pantorrilla, sale otra pantorrilla. Desde acá puede salir la cabeza. Aquí puede salir un brazo y aquí puede salir el otro. Esta figura que está aquí podría también ser un humano o podría ser un personaje, puede ser un animal antropomórfico. Pero aquí estoy siguiendo la esencia de esto también. Pocas líneas, pero no porque sí, sino para indagar lo que necesito indagar, que es la postura de un cuerpo que tiene potencial de dinamismo. Segundo, curvas en lugar de líneas rectas. Y si por ahí alguna, de pronto por afán, se me llegan a cruzar por ahí algunas líneas rectas que se puedan entender inclinadas y siempre que sea posible transformarlas en curvas muy, muy llanas. Otra cosa importante a tener en cuenta, que los cuerpos, después de que ya tenga algo de familiaridad, no estén mirando al frente, no estén mirando de lado, no tengan los brazos y las piernas erguidos y en líneas paralelas. Acuérdense que estas son las líneas paralelas. Entonces, por ejemplo, acá en una postura como de firmes, uno puede decir, bueno, brazos y piernas se leen en una posición paralela, pero eso no es una postura natural. Uno arranca estudiando el cuerpo desde acá y después tiene que empezar a posarlo, a buscar movimientos y a buscar movimiento de la cámara también. Este tema del dibujo de gesto, en términos prácticos, no es tan difícil de entender. Uno se puede demorar unos minutos o de pronto unas horas amaestrando el gesto, sobre todo no cayendo en la testarudez, porque a mí me ha pasado que hay chinos que por más que no les explique dicen, listo, profe, mire mi dibujo de gesto. Aquí está el torso, aquí está la pelvis, aquí hay un muslo, aquí está el otro, aquí está una pantorrilla, aquí está la otra, aquí hay un pie, aquí está el otro, y yo saco una sola lágrima mientras mi cocoro sufre. Esto no es lo que debe pasar. Ahí lo que hay es una marioneta, no hay un cuerpo que tenga una capacidad de expresión desde movimiento, acción y pose. Entonces es cuestión de amaestrar, de que literalmente si usted mira un dibujo y está lleno de bolitas en las coyunturas, lo reemplace por un dibujo que solamente tenga curvas. Las únicas bolitas que puede haber acá son las de la cabeza y a veces es una sola, un solo bolo para la cabeza. Por eso le digo y les digo a todos, lean a Michael Hampton. Pero una vez uno tiene esto, el tema de estudiar gestos, eso es una cosa que puede durar años. Porque así como la mano, uno se va a encontrar con una situación donde uno dice, ya sé hacer una mano así, ya sé hacer una mano así, de pronto ya sé hacer esta mano, pero me piden hacer esta mano y me tropecé. El potencial de expresión es tan amplio, llega a ser incluso infinito, el del cuerpo, que uno se acostumbra a que practicar gesto es como practicar composición, o como practicar figura humana, o como practicar sombreados. Eso es algo que no va a terminar. Lo que va a pasar es que uno siempre va a ser un poco peor que ayer, pero toca arrancar desde acá. Una vez usted tenga claro esto, algo que usted puede hacer es empezar a estudiar gestos desde los movimientos que usted observe, que va a ser más difícil, desde movimientos que usted vea en una pantalla, que va a ser un poco más fácil, y si quiere un reto adicional, puede buscar un personaje o una criatura y sacarle el dibujo de gesto. Ya con esto terminamos. Que uno diga, présteme de pronto un chimpancé y le vamos a sacar el gesto a esa figura. Entonces uno saca la línea que corresponde al torso, uno va sacando los segmentos de la almohadita que corresponde a la caja torácica y a la pelvis, pero entonces nos damos cuenta que los simios tienen las piernas casi siempre flexionadas, que nosotros somos los únicos animales que andan erguidos, que para locomoción y para acciones y demás los brazos también se estiran mucho, que la flexión de brazos y piernas con frecuencia es mucho más extrema, que la posición de la cabeza y su proporción también es diferente, y uno saca el gesto de algo que es humanoide, pero no es un humano. Y después de que uno tenga un poquito más de comprensión con esto, uno saca el gesto de un pulpo, o de un dragón, o de un concept art donde hay 3 robots. Pero por eso precisamente es que le digo que es un tema potencialmente infinito, no porque sea muy difícil de entender, sino porque cuando uno entiende mecánicas, lo que uno tiene que buscar es que cada vez aquello que uno va a estudiar sea más difícil. Pero si esta primera figura, un humano común y corriente, sea hombre o mujer,
visto de frente o visto de lado completamente estático le da problemas, pues este es el primer nivel de estudio. No sería correcto que por explicar esto uno le diga empiece a hacer criaturas con tentáculos. Vamos de menos a más. El humano básico quieto, después el humano básico moviéndose, después puede plantear interacciones entre varios personajes, empezar a estudiar personajes, luego empezar a estudiar criaturas y anatomía animal. Ese en mi opinión sería el orden en la que usted puede cultivar dibujo de gesto. Y antes de todo eso, darle una leidita a Michael Hampton si no lo han hecho todavía. ¿Bien hasta ahí? Sí, ¿Cuál es profe. el orden? Gracias. Perdón. El humano, pongamos acá la posición en firme. Vista frontal, vista lateral. Después de eso podemos hablar de rotaciones simples. Imagínense en rotaciones simples un humano que esté de pie, pero no en posición firme, sino que esté en una posición, de hecho, déjenme aquí para no perder demasiado tiempo ni ponerme a hacer diseño verbal. Vamos un momentico a Sketchfab y les muestro de qué estoy hablando. Si yo escribo acá human y busco un humano que puede estar quieto pero no esté tieso, entonces podría ser, a ver, old man. Generalmente cuando se crean los modelos completos, el modelo no siempre está en la pose T, sino puede tener una pose tranquila. Que no se vea, imaginémonos, a ver, de pronto podría ser este aquí. No puede ser ninguno de estos. Y digamos que fuera este de acá. Listo. Es un humano que está llevando a cabo una acción. La acción no es tan compleja, pero está llevando a cabo una acción. Pero si ustedes miran, casi todo el cuerpo, salvo el antebrazo izquierdo, el resto del cuerpo no tiene una pose compleja, pero no por eso deja de tener pose. Si lo miramos de frente, ¿qué está pasando con ese cuerpo? Él no está completamente estático, no está completamente rígido, no está en posición de firmes. Miren hacia dónde apuntan el pie izquierdo y el pie derecho. Solo en la posición de firmes podemos decir todo el cuerpo se vuelve una serie de paralelas. Pero en una pose como discreción o cualquier pose que ustedes consideren como de relajamiento, va a haber algún limitado nivel de simetrías. Entonces uno puede empezar a hacer los gestos de diferentes niveles de rotación de esas poses relativamente simples. Después de eso, uno puede empezar a buscar movimientos simples. Por ejemplo, man walking. Y uno dice, ¿qué tal si bregamos un par de minutos a sacarle el gesto a esto? O de pronto una sábana de imágenes de Pinterest o de Google Imágenes. Movimientos que son relativamente sencillos porque el nivel de asimetría que le imponen al cuerpo no es tan grande. Y para ser todavía más específico, ¿qué es lo que está pasando acá? Que no es que sea tan fácil de dibujar, pero porque decimos que es relativamente sencillo, porque si volvemos a Photoshop y tratamos de analizar qué es el cuerpo cuando está caminando, por ejemplo, entonces yo saco aquí la línea de acción, puedo construir la cabeza, puedo construir el torso, puedo construir la abstracción de la pelvis. Dejo que la línea de acción me ayude a establecer dónde estaría la pierna que se proyecta hacia adelante y saco la representación de la pierna que se proyecta hacia atrás con el pliegue correspondiente. Ahora ponemos un brazo atrás, ponemos otro brazo adelante, podemos materializar un poquito más. Una pierna va hacia adelante, otra pierna va hacia atrás. Pueden, esto no es obligatorio, pueden poner un nivel de sombra para ayudar a establecer todavía más la diferencia entre hemisferios, pero no es obligatorio. De hecho, si el gesto no funciona sin hacerle ese tipo de añadiduras, probablemente el gesto está mal hecho. Entonces digamos que ahí tenemos una abstracción por lo menos legible de figura femenina mientras camina. ¿Por qué decía yo? Es un movimiento relativamente simple. Porque si analizamos como cajitas, vamos a cambiar aquí de color, analicemos como volúmenes, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces una cajita, otra cajita y otra cajita más. Una para la pelvis, otra para el torso,
otra para la cabeza. Cada una de estas cajas, por más que tenga ligeras variaciones, está apuntando en la misma dirección. ¿Quieren empezar a complicarse la vida? Pueden buscar referentes donde el movimiento sea tal, por ejemplo aquí, que la cabeza apunta en una dirección, el torso apunta en otra y la pelvis apunta en otra, por lo menos en uno de los ejes. Pero si miramos otros ejemplos, abramos esta imagen un poquitín más, si miramos este ejemplo, podemos entender que el torso está en la misma dirección, por lo menos que los muslos, pero que la cabeza no solamente está apuntando más hacia arriba, más hacia abajo, sino que está teniendo una rotación en los otros dos ejes que es mucho más compleja. Eso ya sería otro nivel de complejidad, porque de nuevo la idea es que yo vea este gesto y yo no tenga que explicar qué es lo que está pasando ahí. Y después le puedo meter todavía más pimienta a esta vaina. Si vengo aquí, escribo por ejemplo Judo Match. De hecho, una de las mejores referencias, en mi opinión, para poner a prueba dibujo de gestos sería hacer dibujos, no solamente de esto, pero arrancar por acá. Miren lo que está pasando con cada uno de los cuerpos. Por ejemplo, este batico azul que le están dando en la mula. La cabeza y el torso apuntan en la misma dirección, pero están al revés, lo que ya le crea un problema. La pelvis empieza a cambiar de dirección y las piernas están en una posición que solamente una persona que esté saltando o que esté al revés podría adoptar. Y miren lo que está pasando con el otro personaje. Podemos leer la cabeza como que mira prácticamente hacia la cámara, pero el torso se lee. Si no lo entienden así, pues nada, tienen que seguir observando, pero el torso no está en la misma dirección porque se alcanza a notar que el cuerpo, no la cabeza, está empezando a rotar. Miren dónde queda un pie, miren dónde queda el otro. O sea, hay algo ahí que no va a ser tan inmediato. Pero si podemos hacerle gesto a algo como esto, pues significa que nuestro dibujo de gesto tiene un mayor nivel de precisión. Además que acá, no solo acá, pero acá tenemos una referencia muy potente y es que tenemos ¿cómo se dice? Una interacción entre por lo menos dos cuerpos. No solamente un cuerpo con más complejidad, sino una interacción donde un cuerpo cubre en parte a otro. Eso es otro nivel de dificultad. Pero si, otra vez, si esto o incluso esta figurita del centro da problemas, pues nos tenemos que quedar ahí un rato más. ¿Listo? Entonces, rotaciones simples. Podemos poner después movimientos simples. Después podemos poner movimientos complejos. Y podemos rematar con movimientos en conjunto. Para ya considerar una figura superpuesta a otra u otras. ¿Quieren meterle todavía más complejidad a esto? Le pueden decir, listo, todo esto más iluminación. O le pueden usar todas estas como nociones de ejercicios que pueden trabajar, pero aplicado no a humanos, sino a animales, o a personajes, o a criaturas, y ver qué otro nivel de síntesis les falta. Por ejemplo, no dibujar 1, 2 y 3 masas para el cuerpo, sino dibujar solamente 2 o una sola. ¿Listo? O sea, si uno dice, voy a hacer el dibujo de gesto de algo que se puede entender así. Aquí está la cabeza, aquí está el bracito, aquí está otro bracito, aquí está una patica, por aquí está otra. Eso es, técnicamente es más fácil dibujar eso que un ser humano común y corriente, pero al principio tomar una decisión de síntesis donde hay tan poquitas formas no nos es tan natural. Lo único importante que quiero que se lleven de acá es que Michael Hampton es el más. Si alguien alguna vez se topa con alguien que les enseñe mejor dibujo de gesto, déjenmelo saber, pero en cerca de 10 años que tengo idea de quién es ese man, no me he topado con alguien que supere la sencillez de su metodología. Y segundo, entiendan mecánicas simples, por ejemplo, el que tenga la mano muy rígida para bocetación, este tipo de ejercicio se le pone muy de para arriba. Entonces, pues es otra excusa para cultivar el dichoso trazo de construcción. Juan Diego, dígame si está claro o hay alguna otra pregunta. Sí, profe, creo que hasta ahí está bien. Está Listo, claro. mi hermano, todo bien. Entonces déjenme Profe. ver quién está aquí de previsualización. Está Marilena, está Tomás, aunque no sé si Tomás sí nos está viendo o no, y está Felipe. Entonces, hablemos un momento de qué hacer con Foamboard. Les muestro, déjenme, voy a hacer un pequeño cambio
para efecto de la grabación, voy a poner la webcam más grande. Esto no tiene nada que ver con la manera como ustedes me están viendo, pero sí con la grabación. Entonces, les muestro qué tengo yo acá. Aquí tengo una cinta Scotch de 3M. No es la única marca que hay, pero esto es una cinta doble faz. Es decir, esto es adhesivo por acá y también es adhesivo por aquí. Si hablamos de cinta doble faz para hacer el montaje de una pieza, no es lo mismo que la cinta de montaje, que es una cinta esponjosa. La mejor marca de esa suele ser Tesa, pero 3M también tiene muy buena marca. Pero la cinta doble faz delgada es la que nos va a permitir hacer un buen montaje de papel sobre papel. Entonces, ¿qué tengo yo por aquí? Tengo algunas láminas sobrantes de foam board. Ustedes ahí me alcanzan a ver. Esto es un material que no pesa nada. Miren, esto creo que es más liviano que algunas hojas de papel. Entonces aquí tengo láminas más grandecitas. ¿Sí? Esto, lo que les había mencionado, si ahí alcanzan a ver lateralmente el foam board, tenemos aquí y aquí debajo láminas de cartón, y de cartón muy delgado, y en medio tenemos una espuma sintética. O sea, si nosotros, por ejemplo, presionamos muy fuerte, el foam board se puede comprimir. Y miren, pues, ¿esto qué es? Esto es un sobrante. De hecho, si no estoy mal, creo que esta pieza debe haber salido de acá. Es posible que sí. Eh, el foam board no se va a doblar a menos que yo literalmente lo doble. ¿Listo? Si se dobla, ya pues, o sea, básicamente ahí se empezó a deteriorar. Pero el caso es que esto no tiene la dureza ni tiene el peso de una tabla. Por ejemplo, aquí tengo una tabla de MDF. ¿Sí? Esto tiene el mismo nivel de estabilidad, pero esto pesa 5 veces lo que pesa esto, hasta más. Entonces, lo que puede ocurrir, miren que aquí también tengo otro ejemplo. De hecho, pongamos esto, vamos a poner eso. De nuevo, para efecto de la grabación, estoy yo en este momento en pantalla completa. Aquí tenemos foam board blanco. ¿Cuál de esos que tienen que usar? El que consigan, el que esté en buen estado, limpio y que esté accesible a ustedes. Negro funciona, blanco funciona. Recomendaría, pero pues no me voy a poner melodramático con esto, que si su cómic, estoy hablando con los pelados de segundo semestre, si su cómic quedó seleccionado para montaje y tiene fondo negro, consigan foam board negro. Si no tiene fondo negro, consigan foam board blanco. Pero, pues, otra vez, yo no le voy a decir a alguien que tiene una pieza de fondo negro, la espuma de montaje es blanca y por tanto está mal. Lo importante es que hagan un montaje coherente y de buena calidad. ¿Listo? A nivel de precios, pues tengo reticencia a decir números porque no he comprado desde inflación. O sea, en los últimos 7, 8 meses no he comprado foam board. Pero la última vez que vi estaba a menos de 10.000 pesos una lámina de como 80 y pico, 90 centímetros de ancho, como por 50 y algo o 60 centímetros de ancho. Suficiente para llegar incluso a montar los dos formatos en una sola hoja. Y aún si tienen que comprar dos láminas, no es un gasto tan fuerte. De nuevo, esto fue antes de inflación, pero este rollito con el que ya alcancé a montar como 5 piezas, esto tiene una extensión total de, por aquí debería decir, creo que son 12 metros, si no estoy mal. Esto me costó 11.500. Sé que ahorita debe estar más caro, pero pues no es tan prohibitivamente caro, sobre todo si un grupo de 2 o 3 o 4 personas es el que compra. Si ustedes se fijan en esto que les estoy mostrando, esto es una pieza que fue impresa si no estoy mal, Photoprint. Esto es un papel fotográfico que tiene un ligero esmerilado. Ustedes alcanzan a fijar que por aquí hay una arruga, por aquí hay una arruga. Y si yo les muestro esto de lado, esto está bombado. Entonces uno puede decir como, uy, no, pero usted está mal, ¿por qué está recomendando? Pero pues nada de nervios. Esta pieza se montó hace 4 años. Y además de eso, esta pieza, si ustedes la miran por detrás, tiene acá cinta de enmascarar, tiene acá cinta de enmascarar, por aquí también y por aquí también. Porque esta pieza no solo se imprimió hace varios años, sino que ya fue expuesta públicamente en una exposición de ilustración que armamos con unos compañeros en un taller justo antes de la pandemia. Imprimimos y montamos en foam board y el doblaje que tiene esto se debe a dos cosas. Uno, a que esto se ha estado trasteando, esto ya ha estado en 3 apartamentos diferentes, entonces ha estado encima debajo de cajas y otras cosas. Y a esto le cayó harto vapor en otro apartamento donde yo estaba, entonces empezó a encocar.
pero lo importante es que la consistencia del pegue, miren, aquí, pues no sé si a través de la webcam se va a alcanzar a notar literalmente que hay una hoja encima de otras, pero no es un foam board impreso, esto es una lámina de ese papel fotográfico y una lámina de foam board, pero no se va a alcanzar a distinguir el borde de una cosa y de la otra. Y yo con con demasiada dificultad, dañando la pieza, podría arrancar esto del foam board, ¿sí? O sea, el hecho de que yo la intente como accionar con la punta de los dedos, no implica que se va a separar del foam board. Y esto ya es radicalmente diferente a lo que pasaría con Pegastick, con cinta de enmascarar, con cualquier otro adhesivo que no sea de alta potencia. No van a tener el problema de ensuciar una hoja como pasaría si usan un pegante líquido. No va a pasar que, por ejemplo, por la cinta sea que se creen burbujas o desniveles. ¿Listo? Entonces yo sé que esto no tiene la apariencia más perfecta, sobre todo así, pero otra vez es porque esto ya fue deteriorado. Pero el impreso como tal no tiene plastificado, no tiene ningún tipo de cobertura y el impreso está en buen estado. ¿Y por qué aquí hay pedazos de cinta de enmascarar? Porque cuando nosotros montamos esto, ponemos cinta de enmascarar aquí, detrás de la pieza, ponemos cinta de enmascarar sobre la superficie de montaje y en medio de las dos ponemos la cinta doble faz esponjosa, la que se usa para montajes de exposiciones. Entonces eso queda fijo y después nosotros retiramos, cuidando no arrancar, no doblar los impresos y no se va a dañar nada. Recuerden que el foam board se puede doblar, como se los mostré hace un momento. Bien, o sea, uno puede doblar. Entonces uno, por ejemplo, si uno arranca mal, uno puede hacerle esto a un foam board. Pero miren cómo están las esquinas de esto. Las esquinas no están deterioradas. Porque cuando esto se arrancó, no se arrancó como pelándolo, sino se arrancó con las dos manos jalándolo de adentro hacia afuera. Entonces no se arrancan las esquinas, no se dobla nada. Nuevamente, esto pues yo sé que no da mucha confianza, pero esto no pasó en una semana. Esto se encocó hacia finales de 2021 y pasó porque yo estaba en un apartamento más bien pequeño y cuando estaba cocinando se empezó a llenar de vapor el apartamento, no una vez, como durante 3 meses, y esta fue una de las piezas que pagó el precio. Pero el foam board se preserva bastante bien. De hecho, miren lo que está pasando allá y allá. Esas dos piecitas que son dos muestras espérenme, que ahora me atonté yo apuntando con la webcam. Eso que están viendo ustedes en este momento en la pantalla son dos piezas impresas y están montadas como en foam board. Esas piezas ya cumplieron un año ahí. Esas piezas, de hecho, esta de acá hace parte de la misma exposición para la cual imprimí esto. Y pues no estoy seguro si lo alcanzan a ver desde ahí. Yo sé que mi cámara no es que sea lo más guay del mundo, pero esa pieza no está encocada, tiene los bordes exactos. Y por cierto, esa pieza, esta de acá, el tanquecito del ratón, esa piecita se expuso cuando se expuso esto. Se ha colgado en 3 apartamentos, incluyendo este, y como no le dio vapor directamente, no sufrió deterioro. ¿Y por qué he podido yo quitarla de una pared y ponerla en otra ya en 4 ocasiones? 3 apartamentos y la exposición, porque se hace el montaje, como se los indiqué, poniendo cinta de enmascarar en la parte posterior, y porque se arranca y se fija con cuidado, se usa cinta doble faz. Eso también está fijado con cinta doble faz, es decir, el impreso al foam board está con cinta doble faz y eso se preserva muy bien. Se preserva potencialmente durante años, desde que no le hagamos un cambio mecánico al foam board, como un golpe o el vapor o que le caiga agua o que lo dejemos en un sitio que tiene mucha humedad, no le va a pasar absolutamente nada. Cuéntenme si hasta ahí me están entendiendo. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la última recomendación? Les voy a mostrar así muy brevemente cómo sí y cómo no se debería manipular el foam board. Entonces, vamos a ver qué me invento yo acá. Aquí tengo esta laminita. Una laminita pues que está, lo mismo, está vieja, está toda deteriorada. Y tengo acá bisturí y tengo escuadra. Entonces tienen que tener cuidado. Esto suena re ingenuo, pero de verdad, pues en una persona de primeros semestres puede ser que se le pase. Si tienen su bisturí, asegúrense de que el bisturí tenga una hoja nueva. ¿Listo? Ahí acabo de cortar. ¿Cómo corté? Con
con el cabo del bisturí o con el fondo del mango del bisturí. Generalmente tenemos una pieza desprendible. Yo sé que esto probablemente ya lo saben, pero por si es mejor que se aseguren que cuando van a cortar las piezas, la cuchilla esté nueva. ¿Listo? No se confíen en que la cuchilla les va a dar una superficie de corte o una superficie cortante más bien lo suficientemente aguda. Entonces, si yo hago un corte en el foam board, miren lo que acaba de pasar aquí. Acabo de hacer un corte, pero lo hice sin suficiente fuerza. Entonces esto queda de esta manera. Y alguien puede decir, no, pues yo lo arranco o yo lo hago, y ahí nos podemos dar cuenta de la chambonada que está pasando aquí. ¿Listo? Entonces es cuestión de suficiente firmeza, de tener una cuchilla que esté en buen estado. Entonces miren, después de que uno haga un corte decente, no debe haber ningún tipo de deterioro ni en la superficie, ni debería pasar que esta parte, el ancho, el bisel, pues, sea inclinado. ¿Listo? Entonces, pues justo ahora no tengo bracito para poder mostrarles, y estoy justo en ese momento solo acá en el apartamento, entonces no tengo a alguien que me ayude a sostener la webcam, pero voy a hacer un par de cortes mal hechos. Básicamente voy a hacer como una línea peinada y les voy a mostrar cómo se va a ver ese foam board cuando no se corta bien. Entonces, esta es la pieza que quedó bien cortada. No es necesario que vean un demo de literalmente cómo cortar. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo apoyé de esta manera la mano y llevé a cabo un movimiento uniforme donde la cuchilla no está ni inclinada hacia un lado ni hacia el otro, sino la cuchilla está completamente erguida. ¿Y eso qué significa? Que esta piecita tiene bordes que son completamente lisos. No hay necesidad de entrar ahí a pulir porque es muy difícil de hacer. Esto no es una situación donde uno pueda decir, me quedó como chambón el corte, entonces présteme lija de agua. No va a funcionar así, porque al tener dos piezas de papel pesado y la espuma sintética, no podemos como entrar a remendar, o por lo menos no tan fácil. Comparemos eso con esta pieza. Miren lo que está pasando, lo ponemos aquí a contraluz. Miren lo que está pasando ahí con el borde. Y miren lo que está pasando también con la apariencia del bisel. ¿Qué acabo de hacer yo intencionalmente? En lugar de hacer un solo movimiento uniforme, empecé como a peinar una línea. O sea, como estoy haciendo el gesto con mi mano izquierda, empecé a hacer como tac, 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 tac. Y haciéndole giros aleatorios a la cuchilla. Entonces, en lugar de tener una superficie y un ancho que se leen geométricos limpios, tenemos entonces ahora el corte del papel, o de las dos piezas de papel que encierran la espuma. El corte en la espuma, eso se ve terrible. Y ahora este bisel no se ve como una cajita, sino se ve inclinado. Y de nuevo, no es que esto sea dificilísimo de cortar, pero a veces es necesario. Yo, por ejemplo, en primer semestre no dejo de sorprenderme cuando veo malos pegues de cinta de enmascarar. Pero después uno tiene que recordarse, espéreme, si usted no tiene experiencia con eso, literalmente necesita que le expliquen. Entonces, la última recomendación es, imaginándonos que este sea su impreso, personas seleccionadas de segundo semestre, y esta es su lámina de foam board, no vamos a cortar esto a este tamaño para luego pegarlo. Lo que vamos a hacer, voy a utilizar un bolígrafo para crear una representación de dónde iría la cinta doble faz. Denme unos segunditos. No, de hecho, les puedo mostrar aquí en el papel. En el papel estoy creando una serie de líneas. Espérenme, organizamos acá. En el papel estoy creando una serie de líneas que me ayuden a simular dónde debería ir la cinta doble faz. Entonces, por ejemplo, le puedo poner unas L's en las esquinas. Puede ser que ustedes se alejen un par de milímetros del borde, pero no deberían alejarse demasiado. Le pueden poner a esto una serie de planos inclinados. Espérenme, cambiemos de material, que estos que estoy haciendo yo no se está viendo muy bien. Déjenme tomo un marcador. Les hago como una maquetica de cómo se puede ver esto. Eso. Y me dan 5 segundos y ya no los molesto más. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una serie de figuras como en L o figuras en forma de X y algunas tiras verticales o horizontales. Donde vean marcador es donde debería o podría ir el foam board.
para que no sea como aleatorio el pegue, alcancemos a economizar y no se vayan a crear burbujas. Entonces, segundito, ya les muestro. Listo. Miren lo que está pasando acá. Y de pronto pueden decir, uy, muy exagerado y todo, pero la idea es que una vez se haya fijado esto sobre el foam board, no se vaya ni a bombar, ni a deformar, ni que le vaya a crear una arruga, ¿cómo decirlo? Como que por no hacer un correcto pegue y presionar demasiado la hoja se vaya a arrugar, sino que literalmente se sienta que foam board y el impreso corresponden uno al otro de manera perfecta. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos Ls, tenemos formas como de X, tenemos líneas y tenemos líneas inclinadas. Cada una de estas corresponde a pedazos de cinta. Como les digo, no tiene que quedar justo contra el límite, pero no debería estar 1 centímetro del límite, podría estar a 1 o 2 milímetros. Cuando ustedes pongan la cinta doble faz, dependiendo de la que ustedes compren, esta cinta de 3M no tiene cobertura, es decir, ya la cinta está lista para pegar. Por eso es útil que tengan la maquinita. Sé que ustedes deben haber visto esto antes, hay modelos de cinta doble faz donde uno tiene que retirar una cubierta plástica. ¿Saben de qué les estoy hablando? Es pregunta. Sí, la cinta doble faz blanca. Sí, exactamente, que uno la pone y uno después tiene que retirar como una cubiertica blanca que se parece mucho como la que tienen las curitas. No les voy a decir que no la compren, ustedes pueden comprar lo que ustedes prefieran, lo que estén en capacidad de adquirir. Les recomiendo, si compran no de esta, que ya viene descubierta, o sea, aquí literalmente solo hay que cortar los pedacitos y fijarlos. Por eso precisamente es útil que esté la maquinita, porque si no sería un complique estar recuperando el límite de la cinta con la uña todo el tiempo. Pero si compran aquella que tiene esa cobertura de seguridad blanca, cuando tiene una ventaja y es que ustedes pueden poner todo este mapita y no va a haber un problema con un pegue accidental, porque lo que vamos a tener acá en el hipotético formato de tabloide extendido es un montón de cintas que quedaron adheridas, pero si yo les pongo el dedo encima, no se me va a pegar el dedo porque está esa cubierta desechable de papel. No hay ningún lío con eso, salvo esto. Cuando vayan a retirar esas cubiertas de seguridad, no lo hagan con los dedos ni con las uñas, sino consíganse las pincitas que vienen como en los kits para corta uñas o que vienen en kits de belleza. Eso les va a permitir pellizcar el borde de esa cinta y que no vaya a ocurrir que por retirar la cubierta de seguridad con la uña, como la cinta doble faz de esta categoría, no solo de esta marca, de esta categoría es tan delgada, a veces ocurre que por retirar la cinta de seguridad uno levanta toda la cinta. Eso se curan en salud usando una de esas pincitas de acero. No sería más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí estaría su impreso, aquí está el reverso con cinta, lo fijan al foam board y el foam board va a ser un poco más grande que ese formato y después hacen los cortes para tener su formato montado en foam board de una vez. Si cortan esto al tamaño y luego lo pegan a esto, puede ocurrir que el formato tenga alguna imprecisión. Pero si lo hacen de esta manera, lo único que tienen que cuidar es que esto no caiga de golpe, sino que lo peguen desde una esquina, como si estuvieran pegando el vidrio de un celular. Fijan una esquina y después poco a poco van recorriendo la superficie, van recorriendo hasta que todo quede completamente adherido. Ahí, de esa manera, no van a quedar burbujas, ni residuos, ni arrugas. Y cuando esto esté bien, se aseguran que no sea con una escuadra pequeña, sino con una regla de 50 centímetros o una escuadra similar y hacen los cortes de la manera más ordenada que puedan, que no les quede ni desjaletado, ni lleno de arrugas, ni lleno como de pelitos, sino que les quede correctamente cortado y no es más. No es que se haga en un 2x3, pero no es algo que tome muchas horas hacerlo, es cuestión de estar calmado. Si uno de pronto no tiene el mejor pulso, pues pedirle a alguien que le haga uno el favor. Por ejemplo, para corte, yo veo que eso es muy frecuente, que hay gente que le da como cosita hacer cortes con bisturí. Si eso pasa, pues ayúdense del que les pueda colaborar con eso. Pero así como les he pedido a todos que sean intolerantes, por ejemplo, con fallas de control de calidad, no toleren que la presentación final pública de su trabajo tenga defectos tan ingenuos como una hoja desfasada del foam board, pedazos rotos, remiendos. Eso no se ve bien, no tiene por qué pasar.
no tiene por qué pasar eso si tienen un poquito de cuidado y un poquito de paciencia. Ya con eso terminamos. Cuéntenme si hay preguntas finales antes de despedirnos. ¿Qué tipo de papel recomiendas para imprimir? Realmente podrían usar el que ustedes prefieran. Yo les recomiendo más que tengan cuidado con el gramaje. Que el gramaje, por bajo que sea de 115 gramos. Si es posible que sea 150 o 180. Propalcote es un papel es como el jamón y queso de los papeles decentes. No es fino ni es feo. Se preserva muy bien. Como la superficie es ligeramente brillante, se ve bastante bien. Hay gente que dice, no, es que tiene que ser fotográfico. Ok, aceptando que ese papel es un poquito más delicado. Lo único importante es que no les vaya a ocurrir, esto pasa todo el tiempo, y pasa por ejemplo con fotográfico. Imprimamos en fotográfico, no especifican un gramaje, entonces les dan una hoja que es más delgada que una hoja de fotocopia. Y esa hoja para montaje es un complique. Por ejemplo, para que no se empiecen a crear abombados interiores o en los bordes, es bueno que la hoja ya de por sí sea pesada. No tan pesada que sea inmanejable, pero por eso les digo 115, 150, 170, 180, de pronto 210 o 215. Son hojas que, así como esta, no se van a arrugar con facilidad. ¿Listo? De hecho, esta pieza, esto está impreso en fotografía, perdón, ¿dónde quedó esto? Perdón, esta pieza y las que están en la pared están impresas en papel fotográfico, si no estoy mal, de 150. Entonces es un papel que no pesa mucho, no se abomba fácil, recuerden, esto se abombó porque esto ya está deteriorado, allá no ha pasado nada de eso, allá está la evidencia que eso sí funciona. Ojo con los gramajes. Propalcote, propalmate, papel opalina, aunque ese se ensucia fácil, papel fotográfico, desde que no sea delgado, no se le va a ensuciar tan fácil. Ya si quiere conseguir cosas como, qué sé yo, papel satinado o papel de calcio o algo así, puede ser una buena experiencia conocer qué alternativas de papel tiene el impresor para ofrecerles. Pero ante la duda, no impriman en Bond, no impriman en Durex, sino impriman en un papel compacto que tenga buen peso. Propalcote, propalmate, fotográfico que no sea menor a 115, con eso se curan en salud. Pero hay muchísimos papeles. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de papel fine art, eso no es una sola cosa, eso es una categoría de papeles finos y costosos. Entonces, nada, propalcote de 150, eso queda todo muy bien desde que el impresor imprima decente. Me hablaron muy bien de un sitio que queda, entre otras cosas, cerca de la universidad que se llama Pivot, donde parece que no es muy caro. Y yo vi las pruebas de impresión de unos chicos del jueves. Tremendo el manejo de color que salió desde ahí. Pueden imprimir donde prefieran, desde que las hojas no se vean sucias, ni deterioradas, ni llenas de bandas blancas, ni ninguna tontería de esas. Una impresión no decente, buena, pero eso no significa una impresión de 60.000 pesos por formato. Una impresión de buena calidad que tenga una apariencia consistente de color, no es más. Última pregunta, si la hay. Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Bueno, pues quería preguntar que si lo del libro de Michael Hampton está solo en la biblioteca de la universidad o está también en otro. Está en la biblioteca de la universidad y en la carpeta Docs de nuestro curso. Listo, muchas gracias, profe. Marilena, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo una viñeta que me estaba sacando de quicio y es que la viñeta es pequeña, Ajá, pero encima de esa viñeta vienen dos personajes que no tienen que ser legibles, pero que no se Ajá. vean pixelados. ajá, ¿Qué pasa? Que una compañera pues hizo los personajes, entonces a la hora de ponerlos pequeños se vuelve Ajá. pixelado muy feo. Y intenté hacerlos encima como tratar de correccionar la línea, Sí. pero tampoco sirvió. No sé si de pronto hay una manera de quitarle la resolución. Pero Solamente dónde estás armando eso? ¿En qué programa? Procreate. Ok, sí, yo no te puedo hablar de las prestaciones de Procreate porque no soy adepto al programa y no tengo equipos de Mac. Pero lo que sí les dejo como reflexión es que no todos los programas permiten controlar bien escalas. Por ejemplo, en Illustrator, una imagen a la que se le suba 20% el tamaño es una imagen que se va a empezar a pixelar. Pero en Photoshop, como ya lo hemos explicado varias veces, lo que va a ocurrir es que la imagen, en lugar de pixelarse, se va a emborronar. Entonces, ahí lo que toca ver es si estás teniendo un problema donde al momento de escalar, pero si lo entiendo bien, lo que estás haciendo es reducir el tamaño de la imagen. Correcto. Y aún así se está creando un deterioro.
Entonces Sí, tendrías que crear la escala final de esos, digamos que los dos personajes son mis manos y los vas a dejar en un fondo transparente. Lo que puedes hacer es sacar un PNG con fondo transparente desde Photoshop al tamaño exacto en centímetros o milímetros, píxeles y resolución que corresponda a esa viñeta. Porque ok, Photoshop te va a permitir, salvo casos extremos, cuando escalamos de arriba hacia abajo, cuando reducimos la imagen de tamaño, no se va a presentar un deterioro. Pero también podría ser el caso, por ejemplo, en Illustrator, a mí me pasó una vez en InDesign, que tomé una imagen muy grande, la dejé muy pequeña y se llegó a pixelar. Eso me curó en salud y ya cuando yo voy a hacer cualquier trabajo de escalar un asset, un logo, un personaje, un fondo, lo hago siempre desde Photoshop. Photoshop no es lo único que hay, pero Photoshop garantiza que escalar, si llega a modificar la calidad, no lo hace pixelando. Entonces exportas sí, ese asset, imaginemos que sea un rectángulo de 5 por 3 centímetros de alto a 300 dpi, donde están solo los dos personajes con fondo transparente y eso lo importas en Procreate para que en Procreate armes, pero no cambies la escala de las cosas. Se me ok, ocurre que esa sería la manera de tratarlo. Obviamente estoy llegando a especular porque yo no tengo Procreate y no estoy viendo la imagen y pues ya me tengo que desconectar. Entonces lo que te recomendaría es que trates de hacer ese cambio, como te lo estoy sugiriendo, mira si todavía se están presentando problemas de calidad y si algo pues me lo reportas al correo. listo. Muy Muchas bien. gracias. Muchachos, muchas gracias por su asistencia. Si tienen alguna otra pregunta, al correo voy a poner a exportar esto y se los mando tipo, yo creo que en la mañana de mañana. ¿Listo? Cuídense y que tengan un excelente fin de semana.